El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvieron miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Y pues comencemos por recordar que Dios quiso ser familia. Dios quiso, la acción de Dios está en la eternidad. Entonces Dios quiso engendrar a Dios Hijo, pero no en un momento determinado. Muchas gracias. No en un momento determinado, sino en la eternidad. Por eso es que no podemos decir que primero estuvo en la existencia el Padre y después el Hijo. No, esto se sucede en la eternidad. Es algo que no estamos acostumbrados nosotros a vivir, porque nosotros estamos acostumbrados a las leyes materiales. Pero Dios quiso ser trino, entonces Dios Padre engendra al Hijo, y del amor de Dios Hijo a Dios Padre y Dios Padre a Dios Hijo procede el Espíritu Santo, y así tenemos una familia trinitaria divina. Tres divinas personas realmente distintas, pero es un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero. Y ha querido que nosotros seamos reflejo de Él. Eso lo quiso porque esa es la perfección. Dios todo lo que busca y lo que quiere va hacia el amor y la perfección, porque la perfección nos hace el bien. Entonces, como nosotros nos creó a imagen y semejanza de Él, Dios quiere que nosotros vivamos en familia. Es voluntad de Dios que nosotros vivamos en familia. Él quiso, pero es en una familia santa. Si no son santos los dos, no funciona la familia. Si no son santos los dos que se casan, no funciona. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber amargura, y luego pues van a tener la cara pues así como la traen. No es cierto, otros se ven peor. Entonces, para que funcione, tiene que ser una familia, pero una familia santa, que proteja, que permanezca en el orden establecido por Dios, así como Dios Padre la quiere, cada quien en su lugar, respetando el lugar de cada uno de los miembros de la familia. Como Dios Padre lo vemos reflejado la voluntad de Dios en la Sagrada Familia. José era santo, pero María era santísima. Esto podría llevarnos a pensar que entonces María tenía más jerarquía porque tenía más santidad, pero no.
Dios respeta, quiso que se respetara el lugar que cada uno tiene en el pensamiento de Él. La familia, como nace del pensamiento de Dios, solo funciona si está de acuerdo al pensamiento de Dios. Si no, la familia no puede funcionar. Pueden hacer esfuerzos y todo, pero no funciona, no genera la felicidad, sino en goteos, a veces en ratos y de una manera medida. Entonces, si se casaran dos santos, entonces sí podrían vivir esa realidad. José era santo, María era santísima y Jesús era divino. Y María estaba sujeta a José y Jesús estaba sujeto a los dos. Y así lo quiso Dios. Y María sabía que ese Jesús era niño y José sabía que era Dios y José también lo sabía. Y sin embargo estaban sujetos a él. Cuando Herodes quiere matar al niño, muchas gracias. Es que me tratan como cosa que sirve. Gracias. Cuando Herodes quiere matar al niño, no le avisa a María que es santísima. ¿A quién le avisa? Al que es la cabeza de la familia, a José. A él se le presenta en sueños y José es el que tiene que tomar la decisión. ¿Nos vamos hoy o nos vamos mañana? María ni sabía. Eso se le dijo a José. Entonces José se levanta, pero imagínense que hubiera habido conflictos como los que ahora hay en la familia. Y José le dice a María, levántate porque nos vamos. Y María, ¿y por qué? Me tienes que decir y nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que llevar las cosas iguales, tiene que haber igualdad, tiene que haber... Los mata Herodes ahí al niño. En lo que se ponen de acuerdo matan al niño Herodes. Por eso la necesidad de que haya una sola cabeza en la familia. Cuando hay dos se vuelve un caos. Cuando hay dos cabezas se vuelve un caos porque las dos cabezas no se puede dirigir. Una empresa que tenga dos cabezas se acaba. Nada, todo tiene que tener una sola cabeza que es la que dirija. En la familia pudo haber sido la mujer, sí, pero Dios decidió que fuera el hombre. ¿Por qué? Pues ahí se lo preguntan cuando lleguen. El asunto es que Dios así lo quiso. ¿Quién va a entender todas las cosas de Dios? El Señor así lo quiso. El hombre no puede soltar su responsabilidad así nada más, de que un hijo esté pidiendo alguna cosa que no esté muy bien y va y le dice al papá que si le da un permiso para algo que no es muy claro, no es muy bueno, y el papá, ve y dile a tu mamá, no, mijito, a ti te tocan las responsabilidades en la familia. Tú tienes que decir, a ti te corresponde. ¿Puedes echar el paquete a tu esposa? Sí, pero lo vas a pagar. Porque a ti te corresponde tomar esas decisiones. Tú eres la cabeza de esa familia. Pero ahorita como se está buscando mucho la supuesta igualdad, ese tener dos cabezas es ganancia para los hijos. Porque se cargan al que más les convenga, depende de lo que estén pidiendo. No funciona la familia a menos que se organice de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es en santidad. No hay santidad, no hay felicidad, mis hijos. Va a haber felicidad combinada con amargura. ¿Por qué? Porque va a haber debilidades, porque va a haber conflictos, porque va a haber problemas. Necesariamente estamos desordenados en las emociones y en los pensamientos. Por eso tenemos que esforzarnos por la santidad. Y la santidad es lo que haría que esa familia funcione perfectamente. ¿Por qué es la santidad? Porque nosotros, como bautizados, somos la familia de Dios en la tierra. Nosotros somos familiares de Dios, herederos del cielo. Somos descendientes de Dios, adoptados, pero descendientes. Es que en el pueblo de Israel es diferente que ahora. En el pueblo de Israel, cuando una familia adoptaba a un hijo, el hombre era el papá legal. Era el papá legal y ese niño era considerado como hijo natural, no como hijo adoptado. Y así es como Dios nos toma, no como hijos adoptados, que es lo que somos. Pero el amor de Dios lo lleva a tomarnos como hijos de su misma naturaleza. Eso es algo inaudito, pero pues eso está escondido en el amor de Dios.
Dios quiso que todos viviéramos en familia. Por eso la relación sexual fuera de matrimonio está prohibida por Dios. ¿Por qué? No quiere hijos sin padre. No quiere hijos sin mamá. Bueno, la mamá se lo carga regularmente, pero no quiere hijos sin padre. Entonces, para evitar ese conflicto, el Señor no quiere que haya relaciones sexuales fuera de matrimonio, ni los que no se han casado, ni los que ya se casaron, porque si no, echan a perder todo. Echan a perder una parejita de jóvenes que ya tuvieran una vida sexual activa y se casan, ya no tiene nada nuevo para darse. No hay nada nuevo. Es seguir lo que ya estaban viviendo. Y eso pierde gracia, pierde muchísimas cosas. Por eso todo solo funciona si se hace conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como Dios quiere que no haya hijos sin padre por el sufrimiento que conlleva, porque una mamá no puede hacer las veces de papá, no puede. El papá, el hombre, tiene una voz de mando, tiene una voz por eso seca, fuerte. La mamá no, la mujer tiene una voz melodiosa, una voz muy bonita, pero no una voz de mando. Por eso la mamá grita tantas veces para que los niños le hagan caso. El papá no tanto. El papá nomás dice una vez. Los chiquillos estaban allá jugando y la mamá, ya duérmanse, ya les dije que se duerman. Ahorita voy a ir con la chancla. Van a ver, ya duérmanse ya. Ya cuando se enfada el papá, nomás les grita, ¿quieren dormir calientitos? Y ya. Porque si se duermen calientitos. El papá no se mide, es justicia, es una justicia que la mamá no tiene. Lo hemos dicho otras veces, ¿no? Cuando la mamá le da el chanclazo a su hijo, agarra una chancla y a medio camino detiene el chanclazo, ya le da un chanclacillo allá al hijo, ¿verdad? Que llora pues para que no se agüite la mamá, ¿verdad? Así pero cuando el papá llega, cambian las cosas. Cambian las cosas, ¿verdad? Una vez les platicaba de una amiga que me decía que su hijo, como de 9 años, estaba haciéndole un berrinche y estaba haciendo el desayuno, y el chiquillo, ay, porque no sé qué quería, y le dijo ella que no, y se tiró al suelo y empezó a hacer el berrinche, y se oyen los pasos del papá, bajando la escalera, y cuando baja la escalera, el papá pregunta, ¿qué pasó aquí? Y el niño ya estaba de pie, nada, papi, nada. Es que esa fuerza que tiene el hombre que Dios le dio para guiar a su familia. El hombre por eso es tan diferente de la mujer y la mujer es diferente del hombre. Y bendita diferencia, no es que sean más grandes, solamente hay cambio, hay diferencia en los roles de trabajo. Cuando van, por ejemplo, me han platicado a mí matrimonios que han ido, que se iban un bebé, iban en un crucero y de repente lloraba el niño y la mamá se despertaba. Y el papá seguía roncando como si no pasara nada. Es que el llanto del niño no despierta a un hombre, pero sí despierta a la mamá. Despierta a las hermanas, no despierta a los hermanos. Eso no está en nosotros. Pero si suena por allá una alarma, el hombre se despierta y la mujer no. La mujer ahí no se despierta. Eso no está, no es de lo que se está cuidando ella. Entonces, por eso la combinación, acuérdense que la mujer fue sacada de la costilla de Adán. Es el complemento perfecto, el hombre la necesita, pero la necesita de su parte. Él es el que lleva, en este caso, el hombre es el que lleva la responsabilidad de las decisiones. Y si se equivoca, él paga lo que decidió, no la esposa. La esposa está para iluminarle, porque ven diferente, se ve de una manera muy diferente. La mujer se deja llevar por lo que siente, la mujer es muy sensible. El hombre no, el hombre se deja llevar por lo que ve. Y entonces la mujer ve a alguien que viene a ofrecer un tipo de producto a su esposo y se acerca. Ay, siento como que no. Me late así como que esto no es. Y no es. Y no es. Y eso no lo alcanza a ver el hombre, porque el hombre se deja llevar por las ideas. Es diferente. Por eso cada quien en su lugar. Y funciona perfecta la familia. Cada quien en su lugar, en lo que le corresponde. Por eso José se le avisa. Tú eres el hombre, tú tomas este tipo de decisiones.
Y José se levanta a María, no pone María ninguna resistencia. No le dijo, aquí la mamá soy yo. ¿Y a quién es la mamá de Dios? Yo. Así de que a mí pregunto, no, porque repito, Herodes hubiera matado a Jesús. Entonces María se levanta inmediatamente, toma al niño y se van. ¿A quién le avisa Dios, el ángel, para que regrese porque ya murió Herodes? A José. ¿A quién le dice el ángel que no se vaya a Belén sino a Nazaret? A José. Él es la cabeza de la familia, incluso de aquella que es santísima y de aquel que es Dios verdadero, segunda persona en la Santísima Trinidad. Pero aquí en la tierra está llevando ese rol, está purificando Jesús. Está purificando. ¿Por qué fueron tan felices? Porque eran santos. Porque eran santos todos, ellos dos y Jesús, pues claro, Jesús era Dios. Porque eran santos, por eso fueron felices. Cuando falta la santidad ya no puede haber felicidad. Cuando hay todas las heridas que traemos en el corazón, si no las tratamos, van a influir dentro de la familia y hace que se corra el peligro de echar a perder todo. Por eso escuchamos hoy en la primera lectura, escuchamos el Siracide de la sabiduría de Dios hablando, el Siracide que dice a los hijos, háganle caso a sus padres. Papás, no presionen a sus hijos de más. Tienen que tener cuidado, tienen que reconocer las fuerzas de ellos, no quieran compararse. A los hijos, si tú estás en estado de vigor y ya tu papá ya va de bajada, no le cargues, no te burles de él, ni le cargues la mano, respétalo. Y si ustedes respetan a sus padres, ustedes van a tener vida, van a tener felicidad, porque eso se los va a dar Dios. Si ustedes respetan, si ustedes obedecen a sus padres, el problema es lo que piden los padres y la forma como lo piden los padres. Eso es lo que obstaculiza los planes de Dios. Por eso la necesidad de la santidad en la familia, de la santidad en todos, en el esposo y en la esposa. La santidad, porque el hijo debe conocer la justicia en la familia. Debe conocer la justicia. ¿Y la justicia quién la representa? El papá. Pero si llega la misericordia que la representa la mamá, y cuando el papá está corrigiendo al hijo se lo quita, eres un salvaje, tú no lo quieres, a mí sí me dolió y a ti no te dolió, y se lo arranca, ella no va a tener el control total de ese niño. Ahorita ese niño va a estar feliz, pero cuando llegue a la edad de la rebeldía, ya que le hayan quitado la autoridad al padre, ¿quién va a corregir todo? ¿Quién? ¿La mamá? La mamá no puede hacer eso. La mamá no tiene la voz de mando, no tiene. Claro que hay quienes sí, hay mujeres que sí tienen una voz firmísima para mandar. Y qué bueno, no hay ningún problema, pero no es la misma voz de mando de un hombre. La voz del hombre es seca, es dura la voz. Entonces el niño tiene que conocer la justicia y tiene que conocer la misericordia. Cuando se invierten los papeles y el papá no quiere tomar su responsabilidad y todo, díganle a su mamá, vayan con su mamá, la mamá tiene que entonces tomar el papel del papá y tiene que endurecer su corazón. Ahora, ¿en quién se refugian los hijos? Ahora, ¿en quién se van a refugiar? Si la mamá estaba para eso, para que soporten, ayudarle a los hijos a soportar la justicia. Para eso es el corazón materno. Pero cuando el corazón materno ya no te consuela, sino que también te pone unos castigos firmes, ¿a dónde entonces se va a refugiar ese niño? Todo tiene que estar en el orden que Dios puso. No hay que el hombre sea más grande, no, solo es el lugar que te toca en la familia. ¿Es más grande el hijo? No, es el lugar que le toca en la familia. No es quién es más grande, no es una guerra de poderes lo que se debe suscitar para que el niño conozca la justicia y conozca la misericordia. La mamá en misericordia se acerca y le dice al niño, no hagas eso, ya ves que a tu papá no le agrada y cuando llegue y vea eso, se puede molestar. La misericordia actuando. No enfrentes a la justicia, ya ves cómo te ha ido. Ahí está la misericordia de Dios tratando de sanar antes de que haya alguna herida. Eso es lo que Dios quiso.
Pero si los dos gritan y si los dos castigan, eso ya no va a funcionar. Van a tener hijos resentidos, todo tiene que estar en su lugar. El respeto a los hijos y después el respeto de los hijos cuando crecen a los padres. Hay muchos que, por ejemplo, se molestan. Es que a mí me toca ayudarle a mi mamá y mis hermanos no me ayudan. Entonces me enojo, me molesto, ¿por qué son así? Nada más todo se de cualquier cosa y se justifican para no atenderla, para no ayudarle y todo me toca a mí. No se deben de enojar porque ustedes no están perdiendo, están ganando bendiciones que se van a reflejar en muchas cosas. Tal vez tu hijo ya no caiga en drogas, tal vez tu hija ya no caiga en un error de otro tipo, tal vez pasen tantas cosas y el que se iba a volver loco en tu familia ya no se volvió loco y tantas cosas que pasaron por el bien que tú estás haciendo ahí a tus padres, pero tú no fuiste el consentido, sino tu hermano o tu hermana y ese ni siquiera la quiere ver. Tú estás recibiendo lo que les tocaba de bendiciones a todos los hermanos, como ellos no quieren, y tú sí le estás sirviendo, todo se carga en ti. Todo se carga en ti, vas a poder comprender cosas de Dios. Es un chorro de bendiciones que pueden llover, pero hay que hacer siempre las cosas como Dios manda. No digo que por eso va a ser fácil. No por eso va a ser fácil. Cuando ya se atiende a una persona, por ejemplo, con demencia senil, es difícil porque la persona ya no distingue entre la realidad y el recuerdo. Y entonces cosas que pasaron del pasado siente que están sucediendo ahorita. Y entonces actúa de acuerdo a lo que él vivió, pero ya no está viviendo. Y entonces es bien difícil, el comportamiento a veces agresivo que se torna y las cosas. Si tú te mantienes, tú estás ganando. No es tiempo perdido hacer eso por los padres. No es eso tiempo perdido por el tener misericordia y el ayudar a los padres. Pueden ayudar todo lo posible mientras no pongan en riesgo su propia familia. Mientras no pongan en riesgo, porque la familia que formaron con quien se casaron tienen la bendición de Dios, tienen un sacramento. No se debe poner en riesgo ese sacramento. Es algo sagrado, es algo apartado para Dios. Eso es el matrimonio. Es algo sagrado. Si alguien atenta contra el matrimonio, está atentando contra la voluntad de Dios. Por eso no es nada fácil lo que se tiene que pagar por ese tipo de pecados. Se tiene que tener mucho cuidado. Por eso, si un hombre no casado tiene unión íntima con una mujer no casada, pecado de fornicación. Si un hombre casado tiene unión íntima con una mujer no casada, adulterio, sube el grado de pecado. Si un hombre casado tiene una unión íntima con una mujer casada, doble adulterio. Eso se va a pagar con sangre. Eso se va a pagar con sangre. Es decir, van a venir sufrimientos porque se tiene que purificar, se tiene que pagar. Tristemente se tiene que pagar. A algunos Dios les permite pagar con servicio, Dios les permite pagar con actos de amor, pero hay quienes van a tener que pagar lo que hicieron. O sea, todos tenemos que pagar. No existe la manera de pecar y no pagar, no existe. No, porque cuando tú pecas hiciste sufrir a alguien y tienes que pagar ese sufrimiento. ¿Cómo? Sufriendo. ¿De qué otra manera vas a pagar el sufrimiento? Sufriendo. Por eso en la familia se debe conocer el niño, debe conocer la justicia y debe conocer la misericordia. Se tiene el sentido, se aprende el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia. Y así nos va a ayudar a tener sentido de pertenencia a la familia de Dios. Cuando no hay sentido de pertenencia a la familia de la tierra, no sienten que pertenecen al cielo. Y el que no siente que pertenece al cielo no vive de tal manera que se vaya a él. No vivirían de esa manera. En la familia es donde se debe de aprender a amar. Es donde se debe de aprender a amar y es donde se debe de aprender a perdonar. Es donde se aprende a soportar las debilidades de los que nos rodean.
Es cuando la mamá le enseña al hijo, sí, tu hermano se equivocó, te hizo sufrir, pero tú ayúdalo, tú hazle el bien. Es donde se va aprendiendo los conceptos fundamentales allí en la familia. Por eso la familia es tan atacada. Ahora, si tu familia, ahorita la familia que tienes, le agrada a Dios, piensa, ¿tu familia le agrada a Dios? Es algo que tenemos que pensar. Es que si tu familia no le agrada a Dios, están criando cuervos que les van a sacar los ojos. Eso no va a funcionar, no te va a dar felicidad, eso solamente te va a dar dolor, porque solo Dios es sabio. Nosotros no podemos tener ideas mejores a las de Dios, no podemos superar a Dios. Por lo tanto, cada vez que nos rebelamos a Él, nos lastimamos nosotros. Dios quiere evitar, te pone estos 10 mandamientos para evitarte estos sufrimientos, pero tú dices que no te importa y rompes un mandamiento, pues te cae encima lo que Él estaba evitando. ¿Dios te hizo sufrir? No, Dios no te hizo sufrir, te hizo sufrir tu rebeldía. Es lo que te hizo sufrir por no haber obedecido, porque la vida no funciona si no es conforme a la voluntad de Dios. Sí, si ustedes no hacen esto, ¿qué van a formar de sus hijos? Frankenstein, pequeños monstruos que van a hacer daño a la familia y se van a hacer daño a sí mismos. Por eso todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y los hijos puedan tener ciertas libertades y tienen que equivocarse, claro. No se les puede exigir que sean perfectos, perfecto solo es Dios. Pero la vida es para ir aprendiendo a ir amoldándonos todos a la voluntad de Dios, para que no estén creando personas que se van a destruir a sí mismas y que van a destruir a los que aman, para evitar todo eso. Muchas mamás sí quisieran tener hijos que fueran como Jesús, ¿quién no? Pero ellas no se comportan como María, ni sus papás se comportan como José. Y si ustedes no se comportan ni como José ni como María, pues ¿cómo quieren tener hijos como Jesús? Por eso se tiene pues lo que se puede. Y dice San Pablo, sopórtense mutuamente. Todos vamos a cometer errores, todos necesitamos perdonar y todos necesitamos ser perdonados. El que no sepa perdonar no sirve para casarse, no sirve para casarse. La sociedad actual nos está ofreciendo varios modelos, supuestos nuevos modelos de familia. A nosotros no nos debe de importar eso, no hay problema, porque cada quien es libre de elegir lo que quiera. Si hay alguien que elige algo diferente, pues es su libertad y su voluntad. La persona tiene que ver, o sea, tiene inteligencia, tiene voluntad y la tiene que usar bien. Entonces, si alguien piensa en eso, está bien. Nosotros no nos podemos enojar con alguien que piense diferente de nosotros porque tiene derecho a usar su inteligencia y su voluntad. Que se equivoca, ese es problema de esa persona. Si se le puede ayudar, pues le ayudamos. Si se deja ayudar la persona, pues le ayudamos. Y si no se deja ayudar, pues no le ayudamos. Porque ahorita hay muchos nuevos modelos. El único que funciona es el que Dios pensó. Solamente funciona ese, el modelo que Dios pensó. Pero hay algunos que están siguiendo los pensamientos, lo que se llaman ideologías. ¿Qué es una ideología? Una idea de alguien. Una idea de alguien. Y como esa persona no es Dios, puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Si ustedes quieren seguir una ideología, pueden seguir una ideología. Pero nosotros estamos siguiendo a Jesús y Jesús es Dios. Nosotros estamos siguiendo al único que dejó la tumba vacía por su propio poder. Es al que estamos siguiendo. Y si Él resucitó, nos puede resucitar a nosotros. Entonces, por eso lo seguimos. Por eso le estamos siguiendo, por eso nos esforzamos. Pero ahorita hay hace muchos años, esto no empezó ahorita. Hace muchos años alguien empezó a provocar una guerra de odio de la mujer hacia el hombre. En muchas cosas tienen razón por los defectos que tenemos los hombres. Tienen razón en muchas cosas. El problema es que se ha llevado a una guerra a donde la mujer dice que quieren igualdad. Es que la igualdad siempre ha existido. Esa nunca ha faltado a los ojos de Dios. Lo que tenemos que hacer nada más es cada quien en el lugar que le pertenece
y hacer lo que le toca. Pero el hombre es el que tiene que tomar decisiones y tiene que pagar cada vez que se equivoque. Y la mujer no, porque no, es la que, no le toca a ella esas decisiones, le tocan al hombre y va a pagar cada vez que se equivoque. Esto no es una cosa así como para que alguien... Ay, parece que alguien se enojó. Entonces se empezó a hacer una guerra de odio de la mujer hacia el hombre. Y ahorita pues aquí en México estamos sufriendo todo esto porque ahorita se acaban de promulgar leyes que favorecen el hecho de que cualquier mujer y por cualquier denuncia que haga, que ya no va a necesitar ni testigos, no va a necesitar más que ella lo diga. Y entonces se suscitó otro tipo de crimen organizado, porque ahora ya se acercan algunas mujeres, por ejemplo en el metro, allá en la Ciudad de México, en Guadalajara, se acercan a un hombre y le piden dinero y le dicen, ¿y si no me lo das? Voy a gritar que me estás insultando, que me estás haciendo esto, y algunos ya están en la cárcel. Y entonces algunos, para no ir a la cárcel, estamos hablando de miles de pesos que piden, y algunos están dando. Pero ¿qué va a suceder? Que ya lograron meter el odio en el corazón de la mujer al hombre, pero con esto se corre el riesgo de que el hombre llegue a odiar a la mujer. Si esto lograran hacer los que están moviendo estas cosas, no son muchos los que siguen la ideología, pero una ideología es peligrosa si no se detiene. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si el hombre y la mujer se odian, entonces ya no se complementan. Y si ya no se complementan, ya no hay familia. Y si ya no hay familia, ya no hay hijos. Y si ya no hay hijos, se va a acabar la sociedad. La humanidad se va a acabar, no puede haber una humanidad si no hay hijos, no hay que le dé continuidad a la humanidad. Vean cómo necesitamos regresar al orden establecido por Dios. Lo que a cada quien le toca, tiene que hacerlo. Lo que a cada quien le toca, tiene que hacerlo. Y muchas mujeres, me da mucha risa a veces con estos grupos de mujeres, ¿verdad?, que empiezan a decir que van a trabajar porque no quieren vivir bajo el patriarcado de su esposo. Entonces viven bajo el patriarcado del dueño de la empresa. Ay, santo Dios, unos días pensando. Una dijo, yo me voy a quitar el apellido de mi papá y solo me voy a quedar con el de mi mamá, es decir, con el de su abuelo. Ay, santo Dios, se queda uno así como, mejor las cosas, en lugar de estar pensando en estas ideas humanas, ideologías, tenemos que centrar nuestra atención en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que vivas esta circunstancia que tienes en tu familia? ¿Cómo quiere Dios que la vivas? Y trata de vivirla así y verás que da resultado. Traten de ajustarse a lo que Dios quiere, al rol que cada quien le corresponde, y verán que todo empieza a funcionar. Tu vida empieza a funcionar. Tu familia va a generar felicidad. Va a generar felicidad tu familia. Tu casa va a ser un lugar donde quieran llegar todos. Que la esposa quiere estar en su casa, el esposo quiera terminar ya su trabajo, ir a su casa para poder descansar ahí en su casa. Que los hijos salgan de la escuela y no se inventen cualquier tarea para largarse nada más de la casa. Que quieran estar allí. Eso se puede, pero solo si se vive la voluntad de Dios. Si no se vive la voluntad de Dios, no. Las ideologías han llevado a tantas torpezas. Me acuerdo un video, vi un video donde un muchacho, pero estamos hablando de un muchacho de unos 20 años, y dice ahí, eso era un youtuber, y dice, yo no le pedí a mis papás que querían nacer, ni me preguntaron si yo quería nacer. Pues si no existías, ¿cómo te iban a preguntar? No me preguntaron, como no me preguntaron si yo quería nacer, entonces me tienen que mantener y me tienen que soportar. Esas son las ideologías que se van inyectando a través de las caricaturas, a través de las películas, a través de muchas cosas de la sociedad. Se van inyectando este tipo de ideas en la mente y él estaba convencido
que porque no le pidieron permiso, entonces lo tenían que soportar y lo tenían que mantener. Estaba convencido. Yo al principio pensé que era una broma y ya después no. Él estaba convencido de esa idea, que es torpe, ¿verdad? Es no manejar la cabeza bien, pero así lo creía este muchacho, que sus papás estaban obligados. No se le educó de acuerdo a la voluntad de Dios y terminan haciendo este tipo de cosas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las películas que vio? ¿Los juegos que sus papás le permitieron jugar? No, el que le permitió ver esas películas y el que le permitió jugar, ese tiene la culpa. Ese tiene la culpa, porque si nunca le hubieran permitido esas películas ni esos juegos, no hubiera habido estas consecuencias. Por eso mucho tienen que ver los papás, mucho tienen que ver los papás cuando hay problemas con los hijos. Entonces, pues estamos ahorita, miren, nunca se nos debe de olvidar que nosotros estamos en este mundo exiliados. Fuimos exiliados del paraíso por culpa del pecado de nuestros primeros padres. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros hubiéramos nacido en el paraíso y seríamos inmensamente felices. Los feos no serían tan feos, porque hubiéramos nacido en el paraíso. Pero como se pecó, estamos exiliados. Esto no es nuestra tierra, esto no es para lo que existimos. Aquí estamos a prueba nada más, de paso. Por eso tenemos que trabajar la familia. Tu familia le debe de agradar a Dios. Tu familia le debe de agradar a Dios con todos sus defectos y problemas, que todos los tienen. Los tiene el hombre y los tiene la mujer, los tienen los hijos y los padres. Todos cometemos errores. Aquí no se trata de buscar quién cometió más errores o quién cometió errores más grandes, sino meter la familia en lo que le agrada a Dios. Y ahí se compone todo. En lugar de echarle en cara a tu esposo o a tu esposa los errores que ha cometido, acérquense a lo que es la voluntad de Dios. Ahí se soluciona todo, porque el Señor sana las heridas, llena de amor los vacíos de amor que tenemos. Eso nadie lo puede hacer más que Él. Nadie tiene poder para ir a poner amor donde en el pasado nos faltó amor. Eso solamente lo tiene Dios. Por eso es como, imagínense, un príncipe que es exiliado por cosas de su papá, pero le dicen al príncipe, dentro de 20 años, todavía niño él, vas a poder regresar y retomar todo lo que te pertenece. Entonces lo exilian a un país pobre donde no hay nada, desértico, y allí está el muchachito con su mamá sobreviviendo, trabajando en lo que se puede. Parecen como si fueran de todos, pero la mamá le dice a su hijo, cuando su hijo le dice, qué feliz soy aquí. No, tú no tienes que ser feliz aquí, tú perteneces allá. Tú no puedes acostumbrarte aquí, porque tú perteneces allá. Un día vamos a regresar y cuando regreses tú tienes que saber hablar ese idioma y tienes que estar acostumbrado a esas costumbres, no a las de aquí. Aquí estamos mientras estamos en el exilio, pero un día vamos a regresar al palacio. Vamos a dejar esta pobreza y este desierto y vamos a regresar al palacio. No te puedes acostumbrar aquí. No puedes decir que te quieres quedar aquí. Tú eres un príncipe y tienes que llegar a tu lugar. Es lo mismo que nos pasó a nosotros. Esto no es nuestra tierra. Esto es un lugar que fue maldecido por el pecado original. Pero vamos a regresar. Por eso no buscamos establecernos aquí. Ser felices a fuerza aquí. Yo quiero ser feliz. Pero es que la felicidad está allá de donde nos exiliaron. Tenemos que regresar. Sacaron a nuestros padres. Nosotros nacimos en el exilio. Nacimos, pensamos que esto es todo. Como vean, cuando estaba abierta las Islas Marías y entonces llevaban allá al preso y a veces la esposa se iba como presa voluntaria a vivir en la isla para estar con su esposo y ahí tenían hijos y los hijos pensaban que eso era el mundo y no, eso no era el mundo. El mundo es muy diferente de lo que se vivía allí en ese lugar. Igual es con nosotros.
Este no es nuestro lugar es el cielo. Y no nos tenemos que acomodar aquí al mundo y yo ser feliz aquí y acomodarme en mi pequeña miseria y pobreza. Nosotros vamos de paso. Nosotros vamos de paso. La familia no te tiene que estorbar, forma parte del camino. Forma parte del camino, pero tenemos que llegar todos a Dios. Todos a Dios. Por eso, pues, ¿qué nos llevamos de tarea para esta semana, para trabajarlo en estos días? Es lo que decíamos al principio. ¿Tu familia le agrada a Dios? La forma como vas llevando tu familia, hablo ahorita a la esposa y al esposo, al papá y a la mamá, así como tú desde tu papel vas llevando tu familia, ¿le agrada eso a Dios? Si no le agrada a Dios, eso no te lleva a la felicidad. No puede, porque tú no eres más sabio, no eres más sabia que Dios. No puede. Si se amoldan a la voluntad de Dios, eso da resultado. Y la gente es feliz desde aquí, pero aquí en la tierra no podemos tener la felicidad del cielo. Si Dios permitiera que nosotros sintiéramos la felicidad del cielo, nos mata, no estamos capacitados para tanta felicidad, no podemos. Si Dios permitiera que sintiéramos una gota del infierno, nos mata, no estamos acostumbrados a soportar ese tipo de sufrimiento, ni el tipo de gozo que hay en el cielo, eso hasta que lleguemos allá, y eso va a depender de cómo vivamos nosotros. Tu familia por eso le agrada a Dios. Si tú estuvieras muerto ahorita, que algunos parecen que sí. Si tú estuvieras muerto, Jesús estaría agradecido contigo. Si tú estuvieras muerto, estaría agradecido por cómo llevaste la familia. Dios estaría agradecido contigo por el tipo de hijo que fuiste, por el tipo de mamá que fuiste, por el tipo de papá que fuiste, por el tipo de esposo que fuiste, por el tipo de mamá que fuiste. Dios estaría agradecido contigo. Piensen. Y si se encuentran algo por lo que Dios no estaría agradecido, por eso sufren. Esa es una de las razones del sufrimiento. Esa sería una de las razones del sufrimiento. Cuando se trata a los demás como si fueran propios. Cuando la mamá trata a los hijos como si nada más fueran de ellas, como si el papá tratara a todos como si todos fueran de él. Todos somos de Dios. Los que se casan siguen siendo de Dios. El matrimonio no es el fin de tu vida. Ya me casé, ya la hice. No, el matrimonio no es el fin de tu vida. Ni el sacerdocio es el fin de mi vida. Son caminos para llegar al cielo. Yo tengo que llegar al cielo por este camino de consagración. Ustedes por el camino del matrimonio. Los casados tienen que tienen que llegar al cielo por el camino del matrimonio. Entonces todos por eso tenemos que buscar cómo hemos vivido. ¿Cómo viví yo mi sacerdocio? ¿Le agradó a Dios? ¿Voy a alcanzar hacia el cielo? ¿No le agradó? Pues ¿de qué me va a recompensar? Como la otra vez les decía del esposo y la esposa que después de vivir juntos, ¿verdad? Llegaron a los 50 años de casados. Qué impresionante, llegaron a los 50 años de casados, pero no se soportaban. No se soportaban. Cuando les puse yo ahí ya ven que se renuevan las promesas del matrimonio y ni se querían ver. Él ni la volteaba a ver, se la pasaba viendo de lado y ella con la mirada hacia abajo, ¿verdad? No, por eso yo dejé de hacer eso y hice otro tipo de compromiso en los que van a renovar, otro tipo de compromiso se hizo. Por eso, de veras, ¿qué pasa? ¿A Dios le va a agradar cómo llegaste al final? Dios te va a recompensar que hayas llegado hasta el final con tu viejo, con tu vieja, si vivieron como perros y gatos. Eso te va a recompensar, haber vivido como perros y gatos, haber vivido resentidos toda la vida por lo que se hicieron, por lo que pasó. ¿Eso quieres que Dios te recompense, que Dios te aplauda, que Dios te agradezca? No, no habría nada de eso, mis hijos. No habría nada de eso. Por eso más vale que nos pongamos todas las pilas. Quitémonos de cosas y de ideas humanas.
Dejen que los que quieran seguir esas ideas, pues que las sigan. Son libres de hacerlo. No, ustedes y yo tenemos que aferrarnos a lo que Dios quiere, porque queremos ir al cielo. Nosotros queremos ser felices en el cielo, aunque no lo seamos en la tierra, pero sí en el cielo. Allí es donde tenemos que aferrarnos. Pues vamos a pedirle a Dios Padre nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.